Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Tripulante 18, la radio de la náutica, el primero del verano y sin estado de alarma. En el programa de hoy hablaremos de presidentes y periodistas. No podemos pedir más, comenzamos. Después de 3 meses confinados y con la llegada del buen tiempo, la normalidad y la apertura de la movilidad, empezamos a ver las cosas de otro color. Nosotros la acogemos con muchas ganas y con la idea de olvidar pronto este mal sueño, pero teniendo muy presentes que el virus sigue camuflado y que ha llegado para quedarse. En el inicio de esta nueva normalidad nos hubiera gustado tener con nosotros a la máxima responsable de la vela española, Julia Casanueva, para que nos contara cómo ha vivido esta situación la vela desde dentro y cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Pero no os hagáis ilusiones, lo siento por todos vosotros, los oyentes, pero la presidenta está tan ocupada que no ha tenido ni 30 minutos en las últimas 2 semanas para contaros lo que hace o deja de hacer. Tenéis que esperar a escucharla en otros medios más afortunados que este humilde podcast. Pero como no paramos, hemos adelantado una entrevista que teníamos prevista emitir más adelante con Arturo Delgado, el presidente con el que la vela española ha conseguido más medallas en toda su historia. Os avanzo que merece mucho la pena escucharla de principio a fin, ya que acumula experiencia y habla sin pelos en la lengua del presente, del pasado y del futuro. Lo dicho, tenemos por delante una segunda parte del año que promete ser muy entretenida, con el permiso de Doña Pandemia, que en otoño nos amenaza con seguir apoltronada. Y llegado a este punto, Pera Subirana nos cuenta las noticias más destacadas del momento. Las concentraciones y regatas son ya una realidad después de que el primer fin de semana sin estado de alarma en Andalucía se celebraran 2 eventos, uno de cruceros en Puerto Sherry y otro de Cine Europa en la línea de la Concepción. En Baleares el estreno será con la Vuelta a Mallorca A3, en el que participan cerca de 40 embarcaciones. La 19ª edición de la regata Infanta Elena se celebrará el primer fin de semana de julio bajo la organización del Real Club Náutico de A Coruña. Esta regata puntúa para el trofeo Presidente de la Xunta junto a las de Bayona y Sanxenxo, que se celebrarán en septiembre. La Real Federación Española de Vela ya apunta a la cita olímpica de París 2024 y ha diseñado un plan de tecnificación para la temporada otoño-invierno. Hay que destacar la inclusión de las nuevas modalidades olímpicas, el kitefoiling y el 470, que pasará a ser mixto. El Club Marítimo Molinar de Levante, fundado en 1917, cederá gratuitamente un espacio del puerto a la Federación Balear de Vela, en el caso de que sea finalmente elegido, para gestionar las instalaciones náuticas de este barrio en el concurso convocado a tal efecto por la Autoridad Portuaria de Baleares. La propuesta cuenta con el apoyo de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, entidad que representa a 24 asociaciones náuticas deportivas. El Campeonato de España de 29er, que debía de haberse celebrado en el mes de abril en Valencia, se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre, mientras que la Copa de España prevista a mediados de octubre en el Club Náutico L'Hospitalet de Vandellós mantiene sus fechas iniciales. La Fórmula Kite Spain Series disputará su segunda prueba del calendario del año 2020 en aguas de Castellón. Será del 17 al 19 del próximo mes de julio en la costa de la playa de Gurugú, muy cerca del Grao. La prueba será organizada en conjunto con el Club Deportivo Eolo Castellón. La Vendée Globe Vuelta al Mundo en solitario, que partirá del puerto francés de Les Sables-d'Olonne el día 8 de noviembre, ha desvelado el recorrido de la etapa prólogo, que se denominará Vendée Ártico Les Sables-d'Olonne. La salida tendrá lugar el 4 de julio y el recorrido tendrá 3.600 millas náuticas en forma de un gran triángulo en el Atlántico Norte. Es una ruta completamente nueva, con salida y llegada a las Sables-d'Olonne. El Círculo Polar Ártico es un punto obligado de paso al oeste de Islandia antes de descender a otro punto al norte de Azores hasta la meta. Para acabar, os recordamos que toda la actualidad náutica y las últimas noticias las podréis encontrar a diario a través de la web jaumasoler.net y en nuestro Twitter @18tripulante. Estás escuchando Tripulante 18. Hola, soy Natalia Vidufresne y yo escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Arturo Delgado de Almeida, aunque nació en Lisboa, ha pasado la gran parte de su vida en España. De padre español y de madre portuguesa, estudió Derecho en Salamanca y profesionalmente fue socio del prestigioso despacho Garrigues Abogados. Deportivamente se inició en el Moz Europa,
y en el Snipe, pero también pasó por el Star, Soling, Dragón, para volver de nuevo a sus inicios del Snipe, barco con el que sigue navegando a sus 81 años en el pantano de San Juan. Si hacemos un repaso a su paso por la política deportiva, hay que destacar sus 2 etapas como presidente de la Real Federación Española de Vela, de 1984 a 1992 y de 1996 a 2000, donde la vela consiguió 6 medallas, 5 de oro y 1 de plata. Fue vicepresidente de la Federación Internacional, presidente de la Europea, comodoro de la clase Snipe, presidente del Real Club Náutico de Madrid de la clase TP52, del Comité Jurídico del COE, y cuenta con numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, que no vamos a repasar porque si no, no empezaríamos con esta entrevista. Don Arturo Delgado, ¿cómo está? Pues mira, por ahora no me puedo quejar. Para la edad ya me has añadido unos meses porque, bueno, los 81 tengo que esperar a diciembre, pero afortunadamente me encuentro bastante bien. Aunque el Snipe ya me va costando y más con el problema del nivel de agua en el pantano de San Juan. Pero vamos, ahí lo intentamos. Usted con este currículum ha sido una referencia al mundo de la vela, ya no solo en España, sino a nivel internacional. Bueno, si así lo decís, antes de mí la gente no se acuerda, hubo un hombre en España que fue Juan Manuel Alonso Allende, que ya era conocido en la IRU, What Are You, que hoy es la World Sailing. Y es verdad que yo pasé por varios comités en esa federación internacional y después llegué a vicepresidente de la misma. Pero sí, bueno, la verdad es que he tenido muy buenas relaciones a nivel internacional y nacional y no me puedo quejar. Bueno, como hemos visto, empezó como regatista, pero ¿cómo fue esto de dar el salto a la parte más política y de gestión de la vela? Bueno, eso fue una historia divertida, bueno, porque eran las primeras elecciones, después de que estuviera el gran Miguel Compañ, pues eran las primeras elecciones casi libres, digamos. Y había 2 grupos, uno de Juancho Castillo, buen amigo, y había 2 grupos, un grupo, digamos, mediterráneo, que así se decía entonces, y los otros. Bueno, y aquello me pincharon, yo había sido ya secretario nacional de la clase Snipe y comodoro, y tenía, pues eso, un conocimiento internacional de las cosas. Y un grupo, pues me convenció que me presentara, pero para que no hubiera gran mayoría del otro lado, si yo perdía. Bueno, y yo me dejé arrastrar, lo llevé bien y luego resulta que salí presidente. Ahí el problema era compatibilizar mi profesión, que no podía abandonar de ninguna manera. Entonces lo de ser presidente profesional era inadmisible. Yo no lo querría jamás. Pero Antonio Garrigues, que nos exigía mucho a todos los socios, como es natural. Bueno, en aquel entonces, sí, yo ya socio decía, bueno, tú haz lo que quieras, pero el despacho está primero. Y entonces, pues salí elegido, nos reunimos Jesús Turró, Joan Pla, que había Joan Pla y Pedro Montenegro en Juan Vigón, que era donde estaban entonces las oficinas. Y me acuerdo que Joan Pla y Jesús Turró decían, ¿y ahora qué fem? que hemos salido elegidos sin esperar. Pero pusimos manos a la obra. Yo si algo tengo que enorgullecerme, no es de mi labor. Ha sido de mi intuición en elegir colaboradores. Yo he tenido, sin ellos no hubiera sido posible toda la gran obra que se ha hecho. He mencionado a Pedro Montenegro, a Jesús Turró, a Joan Pla y otro amigo que desgraciadamente ya son muchos años, no me sale el nombre, que era del mundo del crucero fantástico, también catalán. Y apareció en todo esto, Luis Ángel Domínguez Sol, desgraciadamente falleció poco tiempo después, pero que sabían mucho de economía y de lo que había que hacer. Y entonces, pues ya visteis, Jesús Turró en lo deportivo, Pedro Montenegro y Luis Ángel Domínguez Sol
pues se pusieron manos a la obra porque la federación no era nada, era lo que había hecho el gran Miguel Compañ, pero era a nivel solo, más bien olímpico. Tampoco había otras medidas, no había mucha libertad para hacer cosas. Entonces, insisto, bueno, mi satisfacción es los grandes amigos que he tenido, sobre todo colaboradores tan devotos como yo, o más. Recordemos que usted llegó el año 84, cuando el equipo olímpico español de vela venía de 3 Juegos Olímpicos, Montreal, Moscú y Los Ángeles, consiguiendo medallas de forma consecutiva. Es decir, que Miguel Compañ dejó el listón muy alto. No, Miguel Compañ hizo una gran labor. Miguel Compañ fue el que inventó, digamos, las concentraciones en Palamós, que en aquel entonces criticábamos a algunos y que es porque estaba solo en Palamós, pero fue el que puso en marcha pues esa semiprofesionalidad que obligaba a que se creía que los regatistas residieran en Palamós y estudiaran allí. Allí estaban entonces los chavales, los forestes de ahora, y el mismo Jan Abascal y tal. Y bueno, y eso fue un gran paso. Lo que ocurre es que después, con esas experiencias que recibimos de Miguel Compañ, pues hemos tenido más medios, hemos sabido buscar más medios que a lo mejor, antes de nosotros no se podían, pues no lo sé, pero sí es verdad que esos colaboradores de la parte económica y luego Jesús Turró en la parte técnica con los fantásticos entrenadores que teníamos, pues la cosa salió bien, y porque no era fácil superar la buena trayectoria que había iniciado Miguel. Sí, porque primero fue la Olimpiada de Seúl, los 4 años de Seúl, y luego llegó el clímax en Barcelona con las 5 medallas, es decir, que se consiguieron medallas tanto en Seúl como en Barcelona. Bueno, en Seúl tenemos ahí una espinita con el pobre, digo pobre como en el sentido deportivo, Fernando León, que cuando ya era plata se le rompió el arnés del tripulante, se fue al agua, volcó y quedó cuarto en la general. Cuando ya era, solo faltaba un trozo de ceñida y ya estábamos cantando victoria porque eran dos medallas de 2 canarios, la de Josele y luego la de Fernando León, primo suyo también. Pero en fin, ahí nos quedamos con ese pequeño amargo. En esa Olimpiada, creo que fuimos los únicos de España, con Jesús Turó, que llevó un medidor de corrientes a Seúl. Cosa que no se había hecho nunca, que le llamábamos Paco Corrientes. Ahora ha desaparecido, nadie sabe por dónde anda, pero que hizo una gran labor. Nos encontramos ahí con unas condiciones increíbles de mal tiempo, y mal tiempo para navegar. Bueno, era un espectáculo, incluso se tuvieron que suspender pruebas. Pero bueno, esa medalla de José le fue fantástica, y el cuarto puesto también de Fernando León fue estupendísimo, que la gente no le hace caso. Un cuarto, que bueno, pues el que no sabe no es más que un diploma, pero fue fantástico. Y bueno, y me metí en esto. Me preguntabas antes por qué me metí en esto. Pues ya lo dije antes, porque me liaron, yo era conocido, me movía y así salió la cosa. Yo lo que me gusta de verdad de la vela es navegar, aunque nunca haya sido un primera figura. En el SNAEP me he defendido, pero en las demás clases me he divertido sobre todo mucho, compitiendo, aunque no quedara bien. Y bueno, ya de cara a Barcelona fue el momento en que también la federación se modernizó y en cierto modo se profesionalizó con un buen equipo de entrenadores y una generación de regatistas formidable. Bueno, a mí me gustaría mencionar a todos los que nos han ayudado. Los entrenadores se volcaron, las personas, todos los ayudantes, todo el mundo, todo aquel equipo que se formó fue fantástico. Jesús sabía lo que tenía entre manos, con los entrenadores, reuniones todos los días. Aquello fue, por eso digo, aquello fue fantástico. Bueno, y el resultado estuvo ahí. Y con eso nos hemos quedado. Yo estoy muy contento. Pude superar, gracias a la familia y a mis colaboradores en el despacho, que ya tenía que me cubrían las espaldas,
para atender a todo eso. Yo hacía viajes que no sé dónde sacaban los horarios, pero es que yo además, coincidiendo con mis cargos en la internacional, que era vicepresidente, fui también vicepresidente del desafío Copa América, que algún tiempo me restaba. Y además, que antes no lo has mencionado, pero yo lo llevo con mucho orgullo, el presidente del Consejo del Comité Olímpico Español me nombró representante, uno de los representantes en el COOP 92, que era el comité organizador de los Juegos. Y yo tenía que ir casi todas las semanas a Barcelona. Pues eso, salía por la noche en tren, en cama, y me volvía a la hora de comer agarrándome al primer avión que tenía porque había que venir a trabajar. Y eso, pues acumulé muchos cargos que yo ahora mismo me pregunto cómo fue posible que no me echaran del despacho. Pero ahí estamos. Salí como socio muy feliz y sigo siendo muy feliz y con gratísimo recuerdo de la vida profesional y de la vida deportiva, político-deportiva o deportiva en sí misma. Y antes de preguntarle cómo ve la situación actual de la federación, es obligado preguntarle por el momento en el que vivimos, envueltos de esta pandemia sin precedentes que además lo está cambiando todo. Pues eso, que todo lo está cambiando. Una de las cosas que se está debatiendo ahora, yo comprendo que no es fácil, es si los que están clasificados para julio de este año son los que deben ir o no a la Olimpiada a la Olimpiada de este año, que se celebra el año que viene. Pues es complicado. Yo me pregunto, saliéndonos un poco de la vela, porque todos los deportes tienen esa misma problemática. Digamos que un atleta o un nadador que está clasificado y sale un señor que se tira al agua y hace los 100 metros en menos tiempo que el que está clasificado. O el atleta, digo 100 metros como puede decir cualquier otra. ¿Quién debería ir? Hombre, yo que sé el esfuerzo que hacen nuestros regatistas, porque la gente sabe poco de nuestro deporte, se acuerda si hay medallas, si no hay medallas. Pero durante los 4 años es una fatalidad que nuestro país, como decía mi padre, sea un país de marineros corriendo detrás de un balón, porque todo se hace con miras a lo que está pasando en el fútbol y poca difusión hay. Es decir, nosotros estamos muy contentos con las medallas, todo el mundo cuando hay medallas está muy contento, pero nadie se acuerda de la cantidad de miles de otras clases y navegantes que intentan salir adelante y navegar y divertirse, porque la vela es todo eso. Y aquí no, poco caso, las clases no olímpicas cada vez hay menos. Está el snipe, está, bueno, el láser, que es medio es olímpica, pero tiene una actividad privada, y el 420, y poco se ayuda. Todos son problemas, que sin licencias, que sin gastos, pero escuelas no se obliga, por ejemplo, a los clubs a que hagan más. Yo me estoy saliendo de la pregunta. No, no ¿Cómo veo el COVID? Pues es que yo me pongo a hablar y me das permiso para hablar y ya veo cómo soy. Bueno, el COVID pues es una tragedia, ha sido, o no, nunca se sabe, porque a lo mejor salimos de esta para mejor, pero es complicado. Es muy complicado tomar decisiones, sobre todo sin saber qué es lo que va a pasar, porque esto es una lotería. Ahora van diciendo otra vez en la televisión que podemos tener un rebrote para otoño. Pues ¿cómo se va a saber todo esto? Sabemos que hay Olimpiadas seguro el año que viene, porque claro, con las mentiras y medias verdades que nos dicen desde el gobierno, pues puede pasar de todo, ¿no? Pero que no se sabe. Yo comprendo que es una situación difícil y que, bueno, pues quien tenga que resolver, que resuelva. Pero yo no sé, pues yo me acuerdo, cuando fuimos a Sydney, pues empezaba a navegar muy bien y ¿qué hacíamos? Bueno, si Santi había ganado la medalla de oro, es decir, cambias así a última hora cuando tú te has comprometido por escrito a una clasificación. Me pasó también en Barcelona, en el Start. ¿Qué haces? ¿Cambias pues solo porque intuyes que va a ser mejor?
En vela es complicado, más porque no es por tiempo. No hay en atletismo, que puse el ejemplo, y en natación, tú tienes un cronómetro. Pero en vela, todos sabemos que lo que hoy te sale bien, otro día te puede salir menos bien. Que lo cuente Santi López Vázquez, lo que nos pasó, lo que le pasó a él, sobre todo, en Sydney. No se sabe. Que estaba a punto de ser, que creíamos que iba a ser medalla y no lo fue. Pues que es así. Claro, porque el equipo olímpico español llegaba ahora a Tokio en muy buen estado de forma, porque se ganaron y se consiguieron medallas en los últimos mundiales. Es decir, que ahora es como, ¿qué crees? ¿Ahora es empezar de cero el año que nos queda por delante o como... No. Yo les admiro mucho porque es un gran sacrificio. Lo de la vela es mucho más sacrificado que lo que se creen los políticos estos que solo miran las medallas. Yo me acuerdo que en Sydney, que no tuvimos ninguna medalla, tuvimos un montón de diplomas y eso no servía. Este país, si tienes una medalla de bronce, eres muy bueno. Si no tienes una medalla de bronce y tienes 7 diplomas, no eres nadie, que nos pasó en Sydney. Es decir, ¿qué va a pasar? Y yo me pregunto, con el estrés que han tenido estos regatistas que están actualmente clasificados para Tokio 2020, ¿aguantarán ese tirón hasta entonces? Ese es el tema que puede. Si aguantan, estupendo. Yo desearía que sí, porque ya han hecho un gran esfuerzo. Y tengo aunque a muchos ya no conozco, son muy jóvenes, pero sé cómo se esfuerzan, cómo viven y entonces, hombre, si no van a los Juegos sería una decepción, eso está claro. Todo el que se prepara, pues quiere ir y es una decepción si no va. Ahora, no se puede lesionar uno. ¿Qué haces? En un equipo, por ejemplo, siempre hablamos de fútbol, desgraciadamente, de baloncesto, se lesiona un señor y ese, como estaba en la selección anterior, va o se cambia. En fin, no le arriendo la ganancia que tenga que decidir, pero desde luego tienen que ir los mejores. Y yo no sé cómo se está haciendo la preparación, no lo sé a fondo, si hay segundo equipo como hacíamos nosotros, que ayudaban a entrenar al primero, y de ahí puede salir gente, como ya digo, pasó en Sydney, pasó en Barcelona, teníamos prácticamente 2 equipos. Ahora no sé exactamente si hay 2 equipos o si hay solo uno y si hay alguien con posibilidad de superar a los que están actualmente clasificados. Suerte a quien tenga que decidir. Sí. Y en toda su etapa en el mundo de la vela, ¿en qué momento se quedaría de su trayectoria? Supongo que es difícil. Yo he tenido momentos fantásticos. Yo tengo unos recuerdos, tengo un yerno que siempre me regaña porque no los escribo y dice que los dice. Hombre, por supuesto, lo de la Olimpiada de Barcelona. Yo, cuando fui elegido presidente por primera vez, creí que iba a estar solo 4 años, porque a mí mi preocupación era el despacho. No nos olvidemos que soy abogado y estaba en un gran despacho. Mi ilusión era llegar a socio, que todavía estaba pendiente. Salió lo de Barcelona. Hombre, eso de que en tu país tengas una Olimpiada y no estés con la afición que yo tengo, pues me presenté otra vez. Tuve oposición, conste que tuvo oposición, pero eran otros tiempos. Éramos una gente seria y volví a ganar. Y entonces, bueno, pues, ¿cuál momento? Hombre, yo creo que fue realmente los Juegos Olímpicos. Yo, cuando lo celebramos allí, pues fue algo emocionante. Mi mujer y los amigos íntimos sabían el esfuerzo que yo había hecho para poder atender a todo, y fue algo apasionante. Entonces yo me quedaría con eso. Ahora tengo tantos y tan buenos, tan divertidos, que me quedo con mi vida, con todo ello, con el paquete. Hombre, tuve malos momentos, que nadie se crea que mi vida en la federación ha sido de rosas. Tú recordarás cuando un famoso periodista decidió que yo era un chorizo. Bueno, y hubo que demostrar que no. Bueno, la verdad es que tuve mucho apoyo desde las más altas instancias y el tiempo pasó. Pero claro, no era nada grato. Yo tenía unos estupendos clientes,
uno en un despacho famoso, y a mí, y tengo que agradecerlo también, Antonio Garrigues me dijo que yo he estado en política, ni caso, ya pasará. Y eso me tranquilizó. Y mis clientes, pues lo mismo. Yo llegaba a verles, grandes compañías, no voy a mencionar ahora, yo tuve mucha suerte con mis clientes, pues hacían bromas conmigo. Y eso me tranquilizó. Pero fue totalmente injusto, y yo creo que ese que era un periodista, que ahora a lo mejor vendría bien que hubiera alguno como él, pero hizo mucho daño también. Mucho daño a mucha gente sin ninguna necesidad. Y yo, como tenía la conciencia tranquila, ahí me mantuve y aquí estoy. Sí, después de un impasse donde estuvo Fernando Bolín, luego usted volvió. Los últimos 20 años han pasado Gerardo Pombo, José Ángel Rodríguez y Julia Casanueva. ¿Cómo ve estos últimos 20 años Bueno, del 2000 al 2020? Hay que ver cómo pasa el tiempo, porque yo sigo escribiendo y sigo dando opiniones, aunque nadie me las permite, pero me gusta. Hombre, yo me llevé una frustración muy grande, no lo puedo ocultar, con Gerardo Pombo. Gerardo Pombo, del que yo había llegado a ser buen amigo, y yo contaba con su amistad. Y es que lo conocí antes de irme a Salamanca a estudiar, porque empecé la carrera en Madrid, porque aquí había rugby, yo que me gustaba mucho el rugby también, y la vela, gracias a Fernando San Juan y tal. Yo estaba en Madrid en el Colegio Mayor, y yo hacía contrabando, ahora lo puedo decir, contrabando de piezas o para SNAI o para Star. Y no sé cómo, no me acuerdo, padre de Gerardo Pombo, que para descanse, que falleció, como todos sabemos, en una tragedia en el Star, en Francia. Pues nada, iba al Colegio Mayor, yo venía de Lusitania, ese famoso, con unas cajas de piezas para estar. Entonces el padre iba unas veces con Fernando, otras veces con Gerardo, y allí nos conocimos. Más tarde yo pasé por varias cosas, capitán de flota, era de SNAI, secretario, y ya era secretario nacional. Y fue cuando conocí mejor a Gerardo, que era, creo recordar, secretario nacional del cadete. Entonces era un barquito muy interesante que se le ha abandonado, que no entiendo eso tampoco, porque no se ha sustituido por nada decente, que lo hemos intentado. La vela no es solo para uno, eso quiero decir, es para tripulaciones, y los optimistas no hacen tripulaciones. Pero en fin, eso es otra historia. Ya me estoy yendo. El tema está en que pues tuvimos amistad, y ahí él me ayudó en las elecciones y mucho tiempo. Nunca esperé de él, aunque lo fui conociendo, me fui preocupando los últimos tiempos que él estuvo en la federación con su forma de actuar. Y me duele la forma como lo hizo. No me importa nada que me haya ganado las elecciones. Yo me ofrecí y todo. Pero me duele más que arrasó también a algunos personajes, que no voy a mencionar ahora, que me da lo mismo. Algunos personajes que yo tenía como mi confianza. Algunos de ellos los metí yo en la vela. Y que me traicionaron amistosamente hablando. Y eso sí, eso fue una decepción grande para mí. No me esperaba que hicieran eso. Incluso llegaron a acusarme de que la contabilidad la llevábamos mal, cuando uno de ellos era vicepresidente del comité económico y conocía todo. Me llegaron a... Pues claro, yo esas cosas me parecen inadmisibles y de mala praxis. Cuando yo dejé, mi equipo, porque yo no puedo hablar de mí solo, pero dejamos un patrimonio muy bueno para una federación como la nuestra. Inmobiliario y casa. No debíamos nada. Todo eso ha desaparecido. Yo ahí sí que pongo nombre. Gerardo Pombo, Martín Puertas, Pepe Tuya, fueron 3 traidores a la federación, no a mí ya. Fueron 3 traidores. El dinero desapareció de la fundación y nunca se contabilizó en la Federación Española. Luego vino, y además de vivir como, eso era Gerardo, vosotros. Gerardo de vivir en una casa muy superior a la que él tenía antes, despilfarraba el dinero con coche y tal, alquiler de coche. Y con la ayuda de los otros 2. Y entonces, pues hizo tonterías, todas esas tonterías, el poner
centro de Santander a nombre de la Federación. Seguramente pensaba instalarse allí. Después como director, como lo ha demostrado. Y bueno, y el dinero desapareció. Luego vino Rodríguez. Bueno, pues Rodríguez había estado de vicepresidente económico con Gerardo Pombo. Y pues se llevó lo que pudo llevarse. Santander, el dinero de Campeonato del Mundo de Santander sigue sin justificarse. El Consejo Superior de Deportes vergonzantemente nunca ha querido entrar en el tema cuando yo le aporté pruebas del dinero desaparecido. La Dirección General de Fundaciones, lo mismo, porque ellos tenían las pruebas del contrato que hicieron Martín Puertas y José Luis Tuya, el contrato que hicieron, uno a favor de la Federación y otro de la Fundación, para que el dinero saliera y fuera a la Fundación, y que no se sabe de dónde está ese dinero, no está justificado. Bueno, pues ahí nadie quiso hacer nada. La señora presidente actual me dijo que lo iba a investigar y lo mismo, no quiso hacer nada. Era Santander, ¿cómo se va a remover esto? Y claro, y las cuentas siguen sin querer clarificarse. Y eso sí que me da mucha pena, porque un trabajo hecho por aficionados que ha desaparecido completamente. Todo lo que hicimos de estructura, de vela ligera, no vela olímpica, no, porque aquí parece que la federación es la federación solo olímpica, que no, que es que hay mucha vela, hay crucero, hay vela ligera, hay fomento. Los clubs cada vez están más eso es lo que a mí me percato y me llaman y me cuentan. No les importa ya nada la federación, cada uno va por su lado. Eso es muy triste. Entonces, claro, y venga a gastar dinero con pólvora ajena, porque yo vuelvo a insistir, lo de Santander es una barbaridad, que la Federación Española se haya hecho cargo de todo eso. Y además no veo la economía en tenerla allí. Quería saber, bueno, es que ya me estoy explayando. Una vez más. Lo que no sabe mucha gente es que usted fue el principal impulsor del CEAR de Santander. Bueno, claro, es que la gente, claro, no sabe que otros apuntan a esto. El verdadero impulsor de lo que hoy es el CEAR de Santander fue Chiqui García de Soto. Ese con el alcalde de entonces, un médico de Santander, se lucharon porque se hiciera allí el centro. No voy a mencionar nombres porque además como no vale la pena. Pero hubo quien luchó siendo de Santander para que no se hiciera el Santander. Y estuvimos a riesgo de, como no se ponían de acuerdo, estuvimos a riesgo de que se fuera a otra ciudad. Tampoco vale la pena hablar de ese tema, pero tengo datos. Al final salió Santander. Pero Santander y no costaba un duro a nadie. Lo pagaba el Ayuntamiento de Santander y el Consejo Superior de Deportes. Y se hizo una escuela, pues ya con unas instalaciones bastante buenas, en la que de vez en cuando hacíamos concentraciones allí. Pero igual que las hacíamos allí, las hacíamos en Barcelona, las hacíamos en Cádiz, donde mejor se terciara. Y sí, fui yo. Y después empezaron las manías de grandeza. Y venga, hay que hacer un centro de alto rendimiento. Sitios tan buenos o muchísimo mejores, que a mí me encanta Santander, no tiene nada que ver, para hacer concentraciones ahí en toda España, donde se quiera. Y yo he dicho varias veces, la Federación no tiene por qué tener un centro de rendimiento. La Federación lo que tenía es que hacer acuerdos con marinas, con clubs que estarían deseando, y tener que concentrar a la gente. Yo me pregunto, ¿está todo el equipo olímpico ahora en Santander? Yo creo que no. Pues se puede entrenar unas en Cádiz, otros en Baleares. ¿Por qué tenemos que tener un centro que les cuesta un dineral a toda la vela española y no se dedica a la promoción, pongo por caso, o a ayudar a los clubes? Claro, son temas que daría para hablar mucho tiempo, pero claro, el consejo, tal como están haciendo las cosas, lo he dicho, debería desaparecer. Están ahí unos políticos designados. Hubo uno o dos buenos secretarios de Estado muy buenos. Navarro fue cuando la Olimpiada, fantástico, y algunos otros, pero la mayoría no saben hacerlo alguno, solo piensan cómo arreglan los problemas del fútbol. Y nos quieren aplicar la misma ley electoral
que sigue vigente. A mí me dicen, es que era la tuya. No, es que en mi tiempo la diferencia es que nosotros recurrimos a través de amigos para salir elegido y ahora se compran los votos entre los profesionales. Mientras los profesionales estén en la asamblea no vamos a ninguna parte porque siempre estarán pendientes de lo que diga quién el presidente de la federación. Y eso es. Y el otro fue un pobre ladrón, el Rodríguez, porque se aprovechó de lo de Santander, las gomonas no se sabe dónde están todavía, quién se ha llevado el dinero de los barcos que se compraron, las gomonas para el Mundial, que muchos ni se llegaron a estrenar, y han desaparecido. ¿Y aquí se ha preocupado alguien? Nadie. Vino esta señora que prometió que era solo para arreglar los entuertos. Pues no arregló nada. Y eso que dice que las cuentas están normalizadas, no. Las cuentas no están, pues ni se aprobaron las cuentas de Santander, ni se ha descubierto lo de la fundación. No quieren saber. Seguramente presionada por el Consejo, porque es responsable subsidiario. Pero luego también tenemos un Comité Olímpico Español que no se preocupa mucho de estos temas. Tanto están contentos de haberse conocido, todos con sueldos, y que no quieren que cambien las cosas. Así que eso lo veo con tristeza, aparte del COVID, que ya para por sí es un gran mal. ¿Y el cambio de sede administrativa de María Santander, cómo lo valora? Pues lo valoro, a ver, yo lo he dicho desde el principio. Primero que se han hecho muy malas cosas, muy mal. Decían que era para equilibrar las cuentas, el dinero, y el dinero desaparecido. ¿Por qué no se sabe dónde ha ido el dinero desaparecido? Que fue Santander, que hubo que pagarlo, y no lo dicen. Hay gente que sabe mucho contabilidad y, como dice Pedro Montenegro, el papel lo aguanta todo. Se han hecho trampas. El trasladar a Santander, pues me parece un error, porque lleva más de 100 años la Federación en Madrid. ¿Que sobra sitio? Pues se reduce el espacio y se alquila el resto. Pero para llevarse el dinero a Santander, que es lo que están haciendo para que la señora presidente tenga la oficina debajo de su balcón, pues me parece una vergüenza. Porque luego, si hoy día con las tecnologías no hace falta mucho espacio, hombre, pero que la federación con el prestigio que hemos alcanzado no tenga un domicilio social decente, pues. Y luego Santander tiene además otro gran inconveniente, el transporte. ¿Quién va a Santander? Si allí no se hacen reuniones, si seguramente no hace falta que se hagan Santander, se pueden hacer en cualquier lado. Pero además, el tema económico no es cierto. Insisto, ahí tendrán, que yo no he ido, tendrán un cuartito para hacer las cosas de la señora Casanueva. Pero nada más. Y entonces, que no esté en Madrid, ¿qué pasa? ¿Es que la señora Casanueva va a estar de presidente el resto de su vida o qué va a pasar? No sé si se va a presentar ahora, ¿no? Ni me importa, porque yo voy a poner punto final a todo esto. Ni me importa. Sí, creo que ha hecho mucho daño con muchas decisiones, con tantos cambios. Ha traicionado a los que la han apoyado. No es una persona de fiar. Y segundo, ¿qué pasa si ella no es reelegida, como parece ser? Bueno, yo lo que leo. ¿Se la van a llevar a Cádiz, a Palma o a Barcelona o a casa de quién? El edificio creo que no está vendido. Yo creo que es mucho más fácil mantener donde históricamente está, pues se dice pronto, más de 100 años, 125 años, me parece que tiene la federación ya, y ya se venía a Madrid. Miguel Compañ venía a Madrid y no había puente. Y los anteriores de Bilbao y San Sebastián. Hombre, quiero decir, ¿qué necesidad tenía esta señora de organizar el jaleo que ha organizado? Parece que han hecho un enfrentamiento Madrid-Barcelona, Madrid-Santander. No. Madrid, cualquier persona puede impugnar, basta con las actas. Y están haciendo de esto, llevando, y no se enteran de lo que están hablando. Y sobre todo están aceptando mentira tras mentira, que es lo que está vendiendo esta señora. Y bueno, hablando un poco ya de este año, que es año electoral, juntaré dos preguntas en una. Tenemos elecciones a la Federación Española, a ver cómo lo ve, y también federaciones a la World Sailing, en las que se presenta precisamente un español, Gerardo Seliger.
¿Cómo ve estas dos elecciones? Bueno, yo, hablando de la española, estoy desanimado. No veo a nadie. No, los nombres que suenan por ahí, no, para mí, alguno ha sido su amigo, y no lo veo con capacidad. Han estado ayudando al desastre en el que para mí se encuentra ahora la federación. Y entonces, pues, que hagan lo que quieran. Yo llego a un momento, pues ya tengo como casi 81 años, y yo no voy a arreglar el mundo a mi edad, ni pretendo, no, ni estoy en posesión de la verdad. O sea que no estoy interesado ya. Y tal como está el país, el consejo no sirve para nada, solo sirve para preocuparse del fútbol y decir tonterías. Y de Gerardo, pues es una buena oportunidad. La ISAF, hoy World Sailing, ha caído en manos de un inútil, muy inútil, pero está en quiebra la World Sailing está en quiebra. Inútil para unas cosas, pero para el dinero, un desastre. Hombre, Gerardo tiene un prestigio. Nosotros hemos tenido alguna diferencia los dos, pero hombre, de ahí a compararlo con el otro, yo desde luego Gerardo es un español, primero. Te puedes dirigir a él. Yo me encantaría que él saliera presidente. No sé, no estoy muy dentro del tema, ya me voy alejando. Mis amigos de la ISAF o de la World Sailing también se hacen mayores y no estoy muy dentro. Estoy, más o menos, sigo recibiendo noticias, me siguen copiando, pero sería bueno que Gerardo, además un español, que es muy, muy importante. Hemos tenido 2 vicepresidencias, no nos olvidemos de Fernando Bolín. Yo fui el primero, pero luego estuvo Fernando Bolín, que también fue un gran vicepresidente, una persona que yo antes se me olvidó nombrar, pero que a nivel internacional poca gente sabe, a nivel internacional, insisto, la labor que hacía para la Federación Española antes de ser presidente. Era más reconocido y a nivel internacional casi que en España. Y fue un gran nombre, no lo he nombrado al principio. Y era, ¿tú qué quieres que haga? Tú dime. Y lo conseguía. Con ese desparpajo que tenía Fernando, hablando varios idiomas, era fantástico. Y a nivel internacional, pues da mucha pena que el gran trabajo que se hizo precisamente con la colaboración directa de Fernando Bolín, pues se ha ido al traste. No nos hacen ni caso. Eso sí que lo sé, porque me llaman todavía gente que todavía anda por allí y me dice que van a lo suyo y nada más. Pues Arturo Delgado, ha sido un placer escucharle y muchísimas gracias por habernos acompañado en Tripulante 18. Bueno, muchas gracias a vosotros por acordaros de un octogenario, pero que sigo sintiendo la vela muy mucho. Así que, y sigo tus programas y quisiera seguir, y me anima mucho saber cómo van los temas y oír entrevistas tan interesantes como las que hacéis en ese programa. Así que muchas gracias por acordaros de mí, que me hace mucha ilusión, porque vamos a decir lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Los deportes náuticos en Tripulante 18. La Asociación Española de Periodistas Náuticos celebró su primer seminario web bajo el título Volvemos al agua, moderado por su presidente Pedro Sardina, en el que se reunieron miembros de asociaciones de clubes, puertos y marinas, así como regatistas y periodistas. En Tripulante 18 hemos hecho un extracto de lo que fue este webinar, en el que hubo 5 ponencias y en el que también se dio voz a los asistentes. Todos destacaron la importancia que tienen los profesionales de la comunicación al frente de instituciones y eventos náuticos. De todo ello hemos sacado las siguientes conclusiones en la voz de sus participantes. Macarena Laínez, directora de la revista Barcos a Vela y Barcos a Motor y directora de contenidos Ilimitas Comunicación.
La necesidad de una comunicación multidisciplinar y cambio de valores en el mensaje en la época post-COVID-19. Como empresa náutica no podemos ceñirnos en comunicación a una nota de prensa, a una presentación o al marco de un evento puntual, ¿no? Creo que hemos de pensar en ella como un componente más de nuestra gestión empresarial y desarrollarla con profesionalidad para que nuestro mensaje llegue a todos los receptores que hayamos definido y a través de todos los canales disponibles. Josep Margalef, redactor jefe del diario AS y especialista polideportivo de la agencia AF. ¿Cómo relacionarse con las agencias de noticias? Si nosotros controlamos la parte deportiva pura y dura, lo que decía Kobe antes, sufriendo a veces las tonterías de gabinetes de comunicación extraños, ¿no? Pero indiferentemente de eso, tanto los puertos deportivos y sobre todo el turismo náutico es un tema apasionante, pero que va enfocado, y gente como Desiree sabe, va enfocado a economía, a sociedad, no te digo a cultura porque eso no va así, pero indiferentemente de eso ya lo hacemos. Lo que pasa es que en los medios deportivos eso sí que es complicadísimo. Es complicado hasta meter un concurso de pesca, imagínate lo que te digo, concurso de pesca que hablamos de un campeonato del mundo, que se haga en Denia, o se haga en Barcelona, o se haga en Valencia. Es decir, eso de la pesca, ¿eso qué es? No lo entienden, ¿no? Entonces imagínate, para decirles que hay que hablar de turismo náutico. Vamos, es complicado, pero repito, hay un camino que Desiree tiene, porque yo creo que en España ahora es la que más controla los puertos deportivos y turismo náutico y estas cosas, que eso también lo controlaba Sergio Smith. Yo creo que ese es el camino vuestro. Lo que pasa es que en deportes, repito, me he ceñido a deportes, porque es que es así. Es decir, es la política de realidad y llevamos, pues imagínate, Kobe, Perico, yo, Nacho cuando empezó, Jaume Soler, Macarena, y Macarena controla todo en una revista, que eso sí que es más indicado. Ahí sí que los medios de comunicación tienen que trabajar, porque las revistas náuticas, eso sí que su camino es ese, no deportivo puro, nada más. Nacho Gómez Zarzuela, director del Valencia Boat Show. Salones náuticos, comunicación y crisis sanitaria. ¿Cómo afrontar este reto? Que el argumento que quería dar iba un poco por lo que decía Margalef. O sea, no en la crítica al salón porque es de Barcelona, porque yo no soy nadie para meterme con ellos, pero sí en la necesidad y en la rentabilidad como empresario o como director de evento de lo rentable que es contratar un periodista náutico. O sea, al final, con el presupuesto de comunicación que tengo yo desde el Salón de Valencia, por ejemplo, que es muy modesto comparado con otros, la repercusión y el ROI y los KPIs que tienes por tu presencia en medios son brutalmente mayores si contratas a un especialista en el terreno que si no lo contratas. Tú la inversión en medios la vas a hacer igual, porque evidentemente, aunque sea en una aportación modesta, cada uno en medida de sus posibilidades, de esto funciona este mundo, ¿no? Tienes que estar todas las partes bien engrasadas para que todos tiremos del carro. Pero es verdad que si quien gestiona eso y quien hace tu relación con los medios es un profesional de la náutica que conozca la prensa del sector, le añades un 0 a tu repercusión en medios. Entonces era un poco eso por lo que yo al final que llevo en nada viendo todo este lío, todo este mundo desde las tres perspectivas, la verdad es que sorprende mucho que alguien todavía monte un evento relacionado con la náutica y no tenga un periodista especialista en náutica gestionando su relación con los medios. Desiree Tornero, directora de la agencia de comunicación Agua y Sal. Dejar de comunicar nunca fue la opción. Y debemos comunicar no para sacar pecho, sino para hacer cundir el ejemplo. Comunicar esfuerzos, valores. Desde que empezó la pandemia, desde que empezó el confinamiento, tanto la agrupación de puertos deportivos de la Comunidad Valenciana como la Federación empezó a mantener reuniones así, a través de Zoom. Nunca lo habíamos hecho. Siempre nos reuníamos cada 2 meses en un sitio, en una sede física. Íbamos todos, pues, desde Canarias, Barcelona, Madrid, todos en una sede, pero a partir de este confinamiento era imposible, pues dijimos, bueno, vamos a conectarnos esta ventana, el Zoom,
Bueno, pues esas reuniones yo creo que han llegado para quedarse, porque a partir de ahí surgieron muchísima unión, que era lo que hacía falta, ¿no? Nicolás Terry, CEO de la agencia Equipo Comunicación 2014. Comunicar sin bulos, hacia una transparencia integral en comunicación. El 80% de las empresas y sobre todo de los patrocinadores que llegan a España, porque hay regatas donde vienen barcos que tienen patrocinadores franceses, de otros países y demás, no creen en los gabinetes de comunicación profesionales que tenemos en España. Se lo dan a las agencias de relaciones públicas que les llevan sus cuentas, que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando y no tienen ni idea de quién son los que gestionan o circulan la comunicación náutica aquí en España. Hay otros proyectos que sí se han dado cuenta de esto y creen en los gabinetes de prensa profesionales especializados. Pero últimamente esas empresas o esos clubes o esas entidades han venido disminuyendo y a nivel de regata que están celebradas en España, como por ejemplo fue la Barcelona World Race, la Volvo, alguna que otra más en estos tiempos, ni conocían a los gabinetes de comunicación que hay en España especializados. Víctor Montero, director de ASMAR, asesor institucional y coorganizador de regatas en solitario y a dos y de simposios náuticos. Cuando tú haces un presupuesto de una regata en Francia, el 50% prácticamente se va para comunicación. Un 25% para premios y un 25% para organización. En España, el 50% para polos y para comida de los directivos. Así es como funciona. O sea, yo cuando navegué en la Copa del Rey muchos años, y alguna vez que he ido ya estos últimos de visitante allí, yo siempre digo lo mismo, oye, ¿cuántos millones de euros están flotando en el agua? ¿Cuántos? Entre la construcción de los barcos, de los mástiles, de las velas, ¿cuántos millones? Pero si hay a lo mejor 200, 300 o 400 millones de euros. ¿Y cuál es el retorno? ¿Cuál es el retorno para que verdaderamente la gente pueda vivir de esto? La prensa pueda vivir, haya medios de comunicación que puedan vivir, haya navegantes que puedan vivir, se cree industria que pueda hacer funcionar la maquinaria, etcétera, etcétera. Albert Bertran, presidente de la Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos, exdirector de la revista Yate y jefe de prensa de la sede de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Estuve ahí en la época de las regatas del Fortuna, de la Vuelta al Mundo, de la Whitbread con Tabacalera. Yo jamás entendí por qué se gastaban tantos millones en un barco y luego eran tan rácanos con el gabinete de prensa. Y yo se lo había dicho personalmente a ellos, oye, os estáis gastando aquí una millonada increíble en el barco este que va a dar la vuelta al mundo y en cambio a nosotros, al gabinete de prensa, nos estáis racaneando, pero a unos límites, porque en el fondo yo creo que la repercusión no importaba tanto. Entonces, allí había intereses más bien comerciales e incluso diré intereses personales. No era tan importante la repercusión, no era tan importante la labor periodística que pudiéramos hacer nosotros, sino lo que se había invertido en el barco pues era por otras cuestiones que vamos a decir que se me escapan en este momento, ¿no? O que no vale, o que ya ha pasado tanto tiempo que no vale la pena. Luis Nogueroles, director gerente del Club Náutico de Javea. Pero nos hemos olvidado de que ese retorno o esa inyección que siempre ha habido de promoción en un momento dado ha coincidido con los grandes eventos o con los grandes patrocinadores. Las grandes regatas, como fueron en Barcelona, ha sido Valencia, como es Palma, y luego con grandes proyectos o grandes eventos como fueron Copa América, la Volvo. Pero si me voy a los grandes eventos donde habláis del retorno, donde no ha habido
no se retornó de una manera a los medios de comunicación, no se retornó tampoco a la base social, la masa social. Entonces, más que una falta de industria, es una falta de cultura en nuestro país y de apoyo institucional. Porque ¿cuánto se ha gastado en la goma pénica en Valencia o cuánto se ha gastado en la Volvo en Alicante? ¿Cuánto ha retornado a la promoción del deporte de base? No se ha hecho nada. Entonces, poco vamos a invertir ahí para que continúe socialmente una promoción en un sector en el que todos los que estamos aquí estamos convencidos porque nos gusta y apoyamos, pero socialmente seguimos estando los mismos. Gabriel Martínez, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos y director de Marina de Denia. Yo sí quiero decir, sin lugar a dudas, la organización deportiva o empresarial que no tenga un gabinete de prensa vive fuera del mundo real y sobre todo es que no está en ninguna parte. Los deportes náuticos en Tripulante 18. La columna de opinión nos la trae Sergio W. Smith, donde nos hablará del asociacionismo náutico en España. En 1961, J.F. Kennedy pronunció durante su discurso de investidura la famosa frase: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Y ahí radica uno de los ejes maestros donde el asociacionismo de provecho debería anclarse. 8 años más tarde de este histórico discurso, nació en España la Asociación de Empresarios de Industria, Comercio y Servicios Náuticos, la primera asociación náutica que existió en España al abrigo del Salón Náutico de Barcelona y germen del asociacionismo en España junto a las federaciones deportivas. Le siguieron en 1983 la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos y posteriormente la Asociación Española de Clubes Náuticos. Con el nuevo milenio aparecen ANEN y CEACNA, dos de las que en estos momentos, junto a los puertos deportivos, lideran el panorama del asociacionismo en España. Pero pese a la interesante labor realizada hasta el momento, uno de los hándicaps al que se enfrenta el asociacionismo es que las personas que lo componen se preguntan antes ¿por qué me conviene? ¿A qué puedo aportar? En una sociedad donde la velocidad y la economía extermina en muchas ocasiones la cordura, el análisis y la filosofía deberían entrar de manera acentuada en las asociaciones en busca de respuestas que conduzcan a sus verdaderos socios a perder el miedo a avanzar. Y con esta interesante columna de Sergio W. Smith bajamos el telón de casi una hora de radio, después de haber escuchado una intensa entrevista con Arturo Delgado y un extracto con lo más destacado del webinar organizado por la Asociación Española de Periodistas Náuticos. Y con la alegría de tener las regatas a la vuelta de la esquina, vamos a por ellas. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler.